Empezar. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenido Sergio acá y Edmundo. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues bueno, hoy vamos a continuar con el episodio 2 de La Casa de Godoy. Vamos a hacer un bloque especial Manuel Godoy, favorito, traidor o chivo expiatorio. Cuando se pronuncia el nombre Manuel Godoy, aparecen casi inmediatamente una serie de palabras: favorito, ambicioso, advenedizo, amante de la reina, traidor. Durante generaciones, buena parte de la memoria popular española construyó a Godoy como uno de los grandes responsables de la crisis que terminó conduciendo a los acontecimientos de 1808. Pero hay una pregunta que pocas veces hacemos. ¿Puede realmente explicarse la crisis de toda una monarquía culpando a un solo hombre? Y todavía hay otra. ¿Por qué Carlos IV depositó tanta confianza en Manuel Godoy? Porque si queremos entender al personaje, primero debemos abandonar una explicación demasiado sencilla, aquella según la cual un joven guardia de corps sedujo a María Luisa de Palma y gracias a ello llegó prácticamente de la noche a la mañana a gobernar España. La realidad política fue bastante más compleja. ¿Y qué significa ser favorito? Hoy la palabra favorito puede sonar casi frívola. Puede surgir al preferido, al consentido o incluso al amante, todos mal pensados. Puede, pero dentro de la monarquía del antiguo régimen, la proximidad personal al soberano constituía una verdadera forma de poder. Durante siglos existieron personajes que conectaron una extraordinaria confianza de los monarcas. No eran necesariamente miembros de la familia real, eran hombres a los que el rey podía utilizar como intermediarios, ministros, confidentes y ejecutores de su política. Pero antes de preguntar por qué María Luisa prefería a Godoy, quizá deberíamos preguntar por qué Carlos IV, confiaba en él. Y esa pregunta cambia completamente la historia. La biografía institucional de la Real Academia de Historia sitúa a Godoy dentro de una familia hidalga, extremeña, y recuerda su incorporación a la Guardia de Corps en 1784. El Ministerio de Cultura también señala, perdón, que siendo todavía muy joven entró en contacto con los futuros Carlos IV y María Luisa de Palma y terminó ocupando la Secretaría de Estado con apenas 25 años. El ascenso fue vertiginoso, eso es indudable. Lo que debemos discutir es por qué ocurrió, que es lo que estábamos empezando a hablar un poco antes, ¿verdad, Sergio? Sí, sí. Bueno, el mito del joven sin origen que apareció en la corte, que existe otra imagen muy extendida. Godoy habría sido prácticamente un don nadie que apareció inesperadamente en Madrid. Tampoco es exacto. Procedía de una familia hidalga de Badajoz, o sea, era un prestigio, relacionada con el servicio militar y el gobierno municipal. Es decir, no pertenecía a la gran aristocracia cortesana, pero tampoco procedía de la nada. Y esa diferencia importa muchísimo. Precisamente su ascenso provocaba resentimiento porque quebraba las expectativas de una sociedad donde determinadas familias consideraban que los principales espacios políticos les pertenecían casi naturalmente. Godoy era noble, pero no era un grande de España. Y sin embargo comenzó a acumular cargos, honores y títulos por encima de muchos ellos. Quizá tenía estrella, ¿verdad? Podamos imaginar lo que aquello significaba dentro de la corte. Y aquí podríamos pensar que quizá uno de los primeros o principales pecados de Manuel Godoy fue ascender demasiado rápido delante de quienes pensaban que tenían más derecho que a él a hacerlo. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Y eso tampoco significa que todo lo que consiguió estuviera justificado. Significa simplemente que debemos entender quiénes podían tener interés en destruir su reputación. No sé si tengan algo que Sí, decir. Ujú. sí, fíjate que hay una frase que me gusta mucho de Ortega y Gasset, que dice, yo soy yo en mi circunstancia, y si no y si no la salvo a ella, pues no me salvo yo. Este Manuel Godoy es
es esa esencia, yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, como una persona, ahorita hablabas de que era de familia hidalga. Vamos a entender primero qué es hidalguía. Hidalguía es lo que se llama la nobleza no titulada. ¿Qué significa eso? Comúnmente traducido como la hidalguía o la nobleza llana, que comprende a todas las personas que tenían un estatus jurídico de noble, pero sin contar con una merced nobiliaria de dignidad o título específico proporcionado por la corona, como ser duque o ser marqués, conde o visconde o varón. Entonces sí era parte de la nobleza, pero no era de la nobleza titulada o la nobleza importante que tú comentas en ese celo. Él juega mucho una cuestión de tiempo, espacio y oportunidad, que son personajes por eso muy destacados y muy relevantes, no solo como ejemplo ahorita de Manuel Godoy, como muchos de los ejemplos que podemos encontrar en las grandes historias de pueblos o de países, decidido por una circunstancia y un hombre que estuvo en el lugar y en el tiempo adecuado. Entonces, Manuel Godoy, como tú señalabas, entra muy pequeña. Ellos son de la hidalguía que se destaca por las participaciones militares, por su cuestión militar que tenía la familia, ¿no? Una familia que pues tiene sus raíces más antiguas, desde el siglo XII, allá por Galicia, empieza a bajar a Extremadura, y cuando nace Godoy, ¿cuál es la circunstancia? Es el final del periodo del Imperio Español o virreinal, estamos hablando del final del siglo XVIII, con una ocupación francesa, con unos Borbones que tienen problemas al interior de su manejo, y en eso entra una persona que encaja como un punto necesario para Carlos IV, que no encontraba en el círculo mayor de esas familias, y que como tú lo señalas, seguramente por su potencial como persona, por su inteligencia y por su capacidad de poderse mover en esos círculos e irse acomodando e irse adaptando, inclusive fortaleciéndose fortaleciendo su dinastía con el casamiento de María Teresa de Borbón, que eso fue, digamos, lo que le afianzó, digamos, para empezar a buscar mismos rangos de nobiliario para contrarrestar todas las críticas y todas las achanzas que tenía en torno a toda la nobleza titulada, ¿no? Entonces, por eso me parece un personaje interesantísimo, relevante, y por lo cual, pues evidentemente, eso ha hecho que haya sido tan profusamente estudiado, buscando esas razones, más allá de la política, sino las razones de la persona, cómo una persona puede de la nada, que no es la nada porque hay toda una historia, cómo su capacidad, personalidad, instinto y sobre todo estar en el momento y en el tiempo y en el lugar adecuado, pudo tener esa capacidad de influencia, no solamente a nivel personal, sino para la historia de España. Es cierto, sí. Eso es cierto. Ujú. No, Un tema, lo hiciste muy bien. Y qué bueno Edmundo, qué bueno que definiste hidalguía. ¿Qué es hidalguía? Mucha gente no lo entiende. Y lo que acabas de decir es esto, son nobles sin título, prácticamente. Es gente con influencia en el pueblo, en las comunidades, conectados con gente magistral, pero no tienen el título. Como tú dijiste, duque, archiduque, todo eso. Pues bueno, en parte voy a completar algo con mi experiencia, como lo dije la vez pasada, cómo empezó mi búsqueda con Godoy. Yo conocí de Godoy a los 7, 8 años de edad. Y lo puse en un video que grabé en Perla Chess, y ahorita pues me ha tomado muchísimo, porque lo grabé de inglés y español. Y la manera que yo me introdujeron Memo Godoy como familiar, ¿ok? Fue de una manera muy curiosa. Mi tía Grafira, mi tía abuela Grafira era la hermana de mi abuela por parte de mi papá, de mi abuela Beatriz Bello. Ah, Creo que era Beatriz Domingo Bello, creo que es su apellido, ahorita lo veo, pero ella, mi tía abuela Grafira se casó con un general llamado Boadilla, y ella eran los dueños de la Barcel de aquel tiempo, cuando él empezó a hacer en México, en los años, ya estamos en los 70, en los principios de los 70.
Entonces, ella tenía una casa preciosa en las Arboledas. La casa era un cubito en medio de un bosque muy bonito y entraba así de lados, parecía un castillito, ¿sí? Y cuando íbamos a los primos ahí, nos juntábamos, o nos invitaban, pues jugábamos, había un lago cerca también, luego íbamos a Tequesquitengo y todo eso. Bueno, total, que cuando íbamos ahí, la tía siempre nos tenía las sabritas, el sándwichito, todo nos tenía, así como un banquete para niños, ¿no? Pero ¿cómo Entonces, supiste si eran Barcel? porque después supe, porque después supe por mi papá. Y yo, papá, ¿qué eran ellos? Ah, ya no sé, pero lo vendieron. No, pues, papá, está hablando ya cuando tenía 18, 20 años, cuando recibió una herencia, me lo dijo mi papá eso. Pero no la recibió de esa tía, la recibió de otra tía, de los García Godoy. Pero, en fin, estando yo ahí, me acuerdo que jugábamos mucho y yo me metía mucho a la oficina del general. El general era mira, tenía una personalidad que nada más con la mirada te petrificaba. Así llegaba, estábamos todos así el ¿Quién era mundo. él, primo? ¿Quién era él? El señor se apellidaba Badilla, el Ah, señor, pero era un porte así era era un general de gobierno, o sea, un rango ya alto. Y mi tía Grafira era bien así muy social, pero él era todo lo contrario, le teníamos miedo. Entraba a un lugar, entraba a un lugar, entraba a un Sí, lugar, sí, ajá. siempre estás dormido. No, no, es que estoy escuchándote muy Oye, atento. entraba a un lugar del mundo. De todos modos, Perdóname, pero perdóname, no, pues perdóname, sí, perdóname. algún Dijimos que íbamos a portal. ser muy sociales aquí. Entonces estábamos, estábamos, el mundo. Bueno, Pastor. bueno, así nos hablaba el general. Estabas tú, parpadeabas, o hacías algo que te veas, y todos quedamos así todos, ¿no? Pero tenía una oficina tan bonita, bien bonita la oficina. Y bien frente, arriba de su escritorio estaba un cuadro, pues grandecito, de una pintura de Goya de Manuel Godoy Ecuestre. Yo la vi en el Museo del Prado, está chiquita, se cuenta el tamaño de la Mona Lisa. Este, y cuando la vi, la tenía grande, la mandó a hacer grandota. Y me encantaba, yo decía Manuel Godoy, retrato ecuestre, o sea, lo pude leer. Y se apellida como yo, pues, o sea. Entonces, en las veces que iba, en una ocasión, me escondí porque no, estaba adentro y vi que entró gente, estaban hablando hasta italiano, yo creo, era una cosa muy curiosa, y me escondí abajo, atrás del sofá, y estaban hablando porque uno de mis primos, me parece que se metió en una bronca fea política, y parece que tenían que mandarlo a Italia. Y ya después supe la historia por mi papá, pero yo no sabía qué había pasado en ese momento, pero estaba ahí, de repente, eh, no sé cómo me descubrieron, pero hizo un ruido y me agarran y me dan una nalgada y me sacan del cuarto y después pasa una hora, como una hora más o menos, y me dicen, mira, ven, y habla contigo, no te vuelvas a meter, no te escondas aquí y nada más te voy a dejar saber, ese hombre de la foto me dijeron que era mi abuelo, así me dijeron, que era tu pariente, de tu ancestro, bla, bla, bla. Pero dices, un niño de 7 8 años que le acaban de dar un manazo y una nalgada. no, pues qué. Lo que menos quiero escuchar es el señor ese porque me hizo sentir de la patada. Entonces en este momento me dice, y él, tu apellido Godoy es muy importante y no sé qué, y cuéntate bien, y él era un príncipe y bla, bla, bla. Y yo por acá, ajá, ajá, ya por acá ya me quiero ir. Y de repente ya se voltea mi tía abuela Rafira y al cuadro le dije, le saqué la lengua al mundo y le dije, yo no quiero. Dice, por ti me pegaron. Así y me volteé. A los 12 años de edad, de 12 13 años, estuve ya en la secundaria. Y en la secundaria, ¿sabes? No sé si te acuerdas, no sé si todavía lo hagan ahí en México, pero era el colegio La Salle. Y en el colegio La Salle, o sea, ¿qué onda, no? En la Florida. En la Florida. Ahí, yo vivía en la ciudad de Hipódromo Condesa en aquel tiempo. Voy y me llevaron a la secundaria de La Salle, los fresas de La Salle. Bueno, total que a la mera hora voy allá y nos separaban en recreo. El recreo era el primero secundaria, segundo secundaria, tercero secundaria. Entonces nos separaban. Entonces, gracias a Dios que nos separaban porque había unos muchachos que me agarraron un coraje, no sé, me agarraron como para darme golpes de trancazos. Y de repente vine y un día nos llevaron al Museo Alfaro Siqueiros
y ahí estaban las pinturas de Goya, había una exposición de las pinturas de Goya, entonces nos quisieron llevar allá. Entonces en las pinturas de Goya estaba la famosa de la Guerra de las Naranjas. Oye, está- está la maja desnuda. no sé, me acuerdo que no, sí, estaba la maja, había otra de la familia real, pero la que más me llamó la atención fue la de que está el vestido, ahora que tengo el de rojo y amarillo, que estás todo sentado así con el porte, que es por retrato de Manuel Godoy por Francisco de Goya. Entonces estaba yo ahí y pues nos juntaron a toda la secundaria, fuimos toda la secundaria, nada más fue la primera, fuimos todos, todos. Pero ahí estaban los muchachos que me querían molestar. Y de repente dice el curador, ahora estamos aquí, retrato de Manuel Godoy. Entonces los muchachos empezaron a hablarse, ¡ay, mira un Godoy! ¡Ah! ¿No? Como todos los chamacos ahí. Y en ese momento yo le dije al curador, le dije, ¿sabe qué? Dicen que es mi pariente. Y dice, oh, dice, ¿Su pariente? Dice, ¿sabes quién fue? Le digo, no, pues era el favorito de la reina. Y yo para acá, favorito de la reina, pues ¿qué es eso? Y los malos me decían, ya ¿sabes qué? Lo gritaban así, pero y los regañaron, les dijeron, ¿sabes qué? Cállense, menores, no sé qué, que para acá y para allá. Total que a la mera hora, mira, es el favorito y tú vas a ser nuestro favorito. Así me dijeron, ¿no? Me amenazaron. Entonces Ah, nosotros íbamos a la Jusco, a un rancho a hacer deporte. Y a los 2, 3 días como no sé si pasó unos 4 días, nos llevaban a la Jusco a hacer deporte. Nos sacaban de la Ciudad de México, nos llevaban a Jusco a un rancho allá que tenía la Salle. Y ahí me encontré, nos juntábamos todos y nos encontré, híjole, me dijeron, que viene nuestro favorito, un Godoy, un favorito de nosotros, y me iban a dar de trancazos el mundo, y pues yo me salí corriendo, dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? De repente, voy pasando voy pasando, subiendo y veo un bosque y había venados. Dije, uy, una torre, pues o me pegan los venados o me pegan ellos. Pues me vine derecho y luego me fue como una isla de árboles y me agarré del árbol. Dios mío, si me mata, que me encuentre, por favor. Y estaba Madre María Purísima y Padre nuestro que estás en el cielo. Alaba, pero hasta cuando de repente escucho gritos, porque estaban los venados golpeando a los muchachos. Llegó la escuela y todo ya, y luego me dijeron que qué había pasado, y les dije que me pasó. Entonces los regañaron, no me volvieron a molestar después de eso, pero fue por Manuel Godoy, que me estaban queriendo golpear. Y me lo repetían, vamos así como tu ancestro de la pintura, te vamos a dar en toda, ¿no? Y ahí me dio curiosidad de saber más de él. Dije, pues, ¿sabes qué? Voy a leer la historia. Entonces me agarré la enciclopedia, leí su historia, y ¿sabes qué? Dije, no, este hombre no es mi pariente. Porque no habla la historia bien de él, habla de que traicionó a España, que era favorito de la reina, que por sus relaciones sexuales con la reina tuvo los favores, tuvo los honores. Y yo cuando vi dice, ¿sabes qué? Dije, por qué lo presumen tanto en la familia? Sí, es lo que fue lo primero que me dijo, porque ese señor le hacía de todo. Y yo así dije, le hacía de todo. Era el amante, esto y todo. ¿Sabes Bueno, qué? pero Pero primo, ¿cuál era el orgullo de la familia? Yo me quedé pensando. Pero bueno, al final, nada más para completar esta historia, esta parte de mi vida, experiencia, agarré la foto de las naranjas que hizo Goya, le di un beso y le dije, no sé qué me salvó hoy. Por mí me iban a golpear, por ti me iban a golpear y pues doy gracias a Dios que no lo hicieron. Y sí, pues bueno, gracias. Y pum, se lo digo y no quise más saber de él. Ahora sí, prima. no, pues es que, primo, pues es que no sabemos ciertamente, perdón, yo te quiero decir, pues si quisiéramos así más así como que platicona, es que puede ser un rumor contemporáneo, bueno, o que ya de todo, desde siempre ha existido ese rumor, una propaganda política, no sabemos por qué se haya dicho que si fue amante de la reina o no, ¿verdad? Y quizá, o sea, es muy difícil comprobar o documentar esa relación sexual o esa cercanía. Sí, claro que sí hubo cercanía entre Godoy y María Luisa, ¿verdad? Pero lo que resulta realmente difícil es convertir esa proximidad por sí sola. O sea, en explicación, ¿cómo vas a decir que una trayectoria política duró tantos años? Y entonces es un problema lógico. Si dependía exclusivamente de una relación clandestina entre Godoy y María Luisa, entonces, ¿qué se puede deducir también dónde estaba Carlos IV? Porque Carlos IV no desapareció durante aquellos años, era el rey y mantuvo personalmente una enorme confianza con Godoy o la depositó en él. Por eso, reducir tanto
la relación a la reina que tenía un amante y convertir automáticamente a Carlos IV en una especie de personaje ingenuo e incapaz de percibir durante décadas lo que sucedía a su alrededor, esa imagen como que en gran medida es como una caricaturización de toda la familia real, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que aquí estamos por eso revisando ambos casos. Sí. Ajá. Fíjate que lo que Pero esa hablas es la es historia que se interesante. quedó más. Y te iba a preguntar, qué bueno que quieres ahorita comentar algo del mundo. Porque tú como historiador, ¿qué pruebas hay de que estuvo con Arena? ¿Tú sabes? ¿O hay datos? No, es que te digo, no hay. O sea, ¿No es hay? un chisme, pues te dije. Pues, Ujú. No, sí, 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 pero los historiadores lo hacen con hecho, como un hecho. Lo que sucede es que hay herramientas de desprestigio político que se usan. Voy Mm, a poner un caso contemporáneo. Hubo un conflicto en México en más o menos en los 60s. Fidel Velázquez, que era el jefe de la CTM, la estructura corporativa del PRI era CTM, CNC y la CNOPR, ¿no? Que era la parte campesina, la parte obrera y la parte urbana. Entonces, tuvo un conflicto López Mateos con Fidel Velázquez, y una de las cosas peores que podía tener un político en su momento es que lo consideraran que fuera homosexual. Entonces él empezó a distribuir esa versión de que López de Mateos posiblemente pues era homosexual, y él entonces empezó a cambiar, a hacer su perspectiva de imagen, de empezarse a ver con mujeres y a viajar, inclusive le decía López paseos, ¿no? Porque andaba de un lado para otro, pero eran cuestiones políticas del prestigio o desprestigio de la persona que tuviera un impacto hacia la gente. Entonces, claro. hablar era la favorita del rey o que estaba metida con la reina era, digamos, de lo más provocador que podía tener una persona, y que si la gente o lo que lo rodeaba se anclaba y la agarraban, era prácticamente el inicio de su pérdida y de su poder y su presencia en un lugar. Entonces, ¿qué tanto pudo haber sido cierto en términos físicos? Quizás eso no es lo relevante, porque es una cuestión íntima, sino lo interesante es cómo se refleja en el ámbito político de manejar esas intrigas personales, sexuales e íntimas, como una forma de contrarrestar, poner en duda al rey la honorabilidad o la confianza que tenían sobre Godoy, para que con eso pudiera debilitarlo. Pero como tienes razón tú, Yurici, tanto tiempo que pasó, seguramente Carlos debió haber considerado simplemente como una presión más y no necesariamente como una amenaza directamente a su persona, ¿no? Posiblemente estoy hablando de eso, ¿no? Sí, porque yo les voy a decir unas razones por qué Carlos IV confiaba en Godoy. La primera era la lealtad personal. Godoy construyó una relación directa con Carlos IV, en una corte plagada de familias, facciones, intereses diplomáticos y rivalidades aristocráticas. Ay, perdón, luego se entró a la lengua, aristocráticas. Entonces, disponer de una persona cuya posición dependía fundamentalmente de la confianza real podía resultar enormemente útil para el monarca. Y la segunda era su capacidad de trabajo. Godoy no fue simplemente una figura decorativa, participó durante años en los asuntos centrales de la monarquía y se convirtió en el principal personaje político del reinado de Carlos IV, como lo caracteriza en el propio Ministerio de Cultura. La tercera es que había una dependencia mutua. Cuanto más ascendía Godoy, gracias a los reyes, más dependía de ellos. No poseía una gran casa aristocrática independiente capaz de sostenerlo políticamente frente al monarca. En cierto sentido, su enorme poder era también enormemente frágil. Si perdía la confianza real, podía perderlo prácticamente todo. Y eso terminó sucediendo. Y por la cuarta razón es que compartían un proyecto político. Godoy participó de determinadas ideas reformistas propias del final de la Ilustración y su entorno apoyó proyectos educativos y culturales y estuvo vinculado a figuras interesadas en las reformas de la administración y de la enseñanza. Entonces, eso tampoco convierte automáticamente su gobierno en ilustrado o exitoso, pero vuelve insostenible la caricatura de un personaje cuyo único talento era agradar a la reina.
Sí, y hay otros ejemplos, nada más que no sé exactamente si es de Carlos V y parte de Felipe II. Había otro personaje muy parecido a Godoy que era Carlos de los Cobos, que también, no de los Cobos, Carlos de los Cobos, Sapieha de los Cobos, estoy tratando ahorita de acordarme. También era más o menos con una situación parecida a Godoy, eran personas de la hidalguía que suben, empiezan a tener, digamos, la confianza del rey y se convierten en piezas fundamentales para su administración y para todo lo que correspondía. Era Francisco de los Cobos. Él se convirtió en creo que era que Carlos V el más cercano. Y por él, por ejemplo, no tenía, digamos, ese nivel de la nobleza, y pues se casó, por ejemplo, con una Mendoza, que era, digamos, parte de la familia, de la casa más poderosa que en su momento tuvo España, y él empezó a ascender más o menos igual que Godoy. Entonces, se perdía mucho, digamos, pensando en esas particularidades íntimas y personales. Entonces, a través de él, fue como, por ejemplo, Antonio Mendoza llega como primer rey a Nueva España. ¿Cómo se van hilando las circunstancias, no? Por cercanía familiar. Entonces, ¿qué fue lo que hablaba de Ortega y Gasset, de cuál es, soy yo y la circunstancia? Mi circunstancia, justo un poco cuando inicié hablaba de la ocupación francesa, no, justo era de la Revolución Francesa. ¿Cuál fue la circunstancia que en ese momento coincidió que estuviera en el lugar? Era que tras el estallido de la Revolución Francesa en 1789, las fracciones cortesanas tradicionales encarnadas por los condes de Florida Blanca y de Aranda resultaron incapaces para el rey de articular una respuesta eficaz. Entonces Carlos IV buscó, y eso fue lo que se decía, un hombre nuevo, independiente de los clanes nobiliarios dominantes. Y ahí es en donde empieza a aparecer Carlos Godoy. En esa circunstancia que teniendo, digamos, todas sus características personales de inteligencia, de presencia, de capacidad, estuvo en el momento y en el lugar preciso, porque Exacto. como él seguramente habría muchas personas, pero él estuvo allí y él fue el elegido para la historia, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Exacto, eso que dices, ese es bien interesante y ese fue su problema, porque a él le tocó uno de los peores momentos, como dijiste, el mundo, la Revolución Francesa, que Luis VI fue ejecutado, Europa entra en guerra, las alianzas tradicionales empiezan a romperse, entonces Francia deja de ser simplemente una monarquía vecina y se convierte primero en una república revolucionaria y después en una potencia napoleónica. Y al mismo tiempo, Gran Bretaña mantiene una enorme presión marítima y España posee un imperio americano gigantesco que depende precisamente de las comunicaciones atlánticas. Entonces, Godoy está intentando gobernar en medio de la Revolución Francesa, las guerras europeas, el conflicto con Gran Bretaña, la presión francesa, la crisis fiscal, dificultades comerciales, defensa del imperio, Trafalgar, Portugal y finalmente Napoleón. Entonces, el propio Ministerio de Cultura presenta su trayectoria política dentro de esa sucesión de conflictos internacionales y cambios de alianzas. Entonces, nos preguntamos, ¿fue Godoy un político que tomó decisiones equivocadas o fue un hombre que provocó por sí solo la decadencia española? Porque son afirmaciones completamente distintas y pues realmente también está el chivo expiatorio, que si en otras Sí, es personas... complicado de que una persona tenga esa capacidad por sí sola, pero sí jugó un papel importante, digamos, en todo el desenvolvimiento de esas piezas importantes. Por ejemplo, una vez que él decide, Carlos IV, empezar a apoyar, internamente él tuvo que hacer unas acciones para nivelar la capacidad y el peso de la palabra de Carlos Godoy. Por ejemplo, ¿qué hizo Carlos IV? Le empezó a acumular una serie de títulos y honores para equilibrar políticamente su presencia. Por ejemplo, la corona le otorgó los títulos como el Ducado de Alcudia, el Ducado de Suecia, y tras negociar la paz con Basilea, con Francia en Ah, 1795, le da el disculpa, no, título es Ducado de Sueca, Ducado de de Sueca, Sueca, perdón, Sueca, Sueca. tienes perdón,
de Sueca, y una vez que logra negociar la paz con Basilea, le otorga el título de príncipe de la paz, Exacto. una dignidad reservada habitualmente solamente a los infantes reales. Y finalmente, para terminar de consolidar su posición política a nivel de la corona, en 1800 se sella al casarse con María Teresa de Borbón y Vallabriga, espero que lo pronuncie bien, la condesa de Chichón y sobrina del rey Carlos III, integrándose entonces formalmente la Casa de Godoy a la familia real española. Ahí es donde amarra esa perspectiva. Es un ascenso, como decía, el meteórico de una persona capaz que está en su momento, sabe usar sus herramientas y las circunstancias, y eso le crea la confianza al rey y a toda la circunstancia que está en torno a él, aún con toda la contrariedad que tenía de los grupos de poder al interior del reino, y sigue creciendo, me imagino que su punto de culminante, ahí tú me lo podrás confirmar o no confirmar, estimado Sergio, su punto cumbre de su vida es el casamiento con María Teresa, y donde le envuelve todo lo que hizo, se envuelve y se consolida al ser ya parte de la familia real española. Exacto, pero ese título fue totalmente contradictorio porque si lo convirtió en objeto de burla y nació precisamente de una percepción contemporánea que tú estabas hablando, ¿no? De la actuación diplomática. Entonces, eso es como que es la misma persona, pero que había su contexto, ¿verdad? Entonces, Sí. qué difícil. Podemos pensar, ¿Godoy solamente gobernaba o también tenía una idea de país? Porque aparece relacionado con iniciativas de carácter educativo, científico y cultural, además propias del ambiente reformista de finales del siglo XVIII. Entonces, su entorno apoyó proyectos pedagógicos, entre ellos iniciativas relacionadas con nuevas formas de enseñanza, estudios académicos sobre personajes godoyistas. Muestran que algunas de estos proyectos recibieron protección y recursos bajo su influencia y nos permite hablar de educación, ciencia, reformas, agricultura, instituciones culturales, salud pública, modernización administrativa. Entonces, no necesitamos convertirlo en héroe, pero sí podemos decir que la existencia de un Godoy reformista no borra al Godoy que cometió errores políticos, pero el Godoy que cometió errores tampoco borra al reformista, y eso es historia, ¿verdad? Ujú. Bueno, ustedes como historiadores que son los dos, por eso compartía, cuando tú estabas compartiendo de que no había prueba de que la reina se había metido con él, o que tenían esas relaciones, historiadores lo marcan como un hecho, ¿sí? Entonces, por eso le hice la pregunta del mundo, como historiador también, parte de los dos, ustedes pueden concordar ahorita que eso fue un ataque político a la persona, es una manera de degradar su reputación debido al mérito que tiene. Bueno, cuando yo visité Madrid en 2018, lo primero que hice fue al Museo del Prado. Me enseñaron vi las Meninas, jamás pensé que era un cuadro enorme, pero después vimos a ver Goya, hay una sección de Goya nada más. Estaba la familia real, me habían dicho que estaba en en la esquinita está Godoy con María Teresa de Borbón, la esquinita de la familia real que es Pinto Goya. Entonces yo estaba buscando el de las naranjas, el otro también del ecuestre, y me dijo, no, sabes que eso está en el Museo de Bellas Artes de San Fernando, que está al lado de la Plaza del Sol. Entonces dije, pues, ¿dónde está? Pues ya fui. Y cuando fui ahí, le dije a la muchacha, ¿sabes qué? Tuve dos encuentros un poquito cultural aquí. Le dije a la muchacha, ¿sabes qué? Me encantaría, saber de las pinturas de Manuel Godoy. Y me dice, ¿cómo se llama? Sergio Godoy. Sergio Godoy. ¿Usted es pariente de Godoy? Me han dicho, pero la verdad no sé ni siquiera si es cierto. Sí. Me pusieron a una persona en particular para enseñarme las pinturas, nada más de Manuel Godoy. Voy a mandarte las fotos del mundo y ya las he mandado a ti, pero las voy a mandar. Y me impactó bastante porque lo primero que me enseñó fue la pintura. Entrando al Museo de Fernando Cecilio, la primera está la de las naranjas, el que me encanta. Después me enseñaron las fotos de las pinturas de Fernando VII,
de la familia real y de otros reyes que ha habido, porque el Museo de Fernández San Fernando, el Museo de Bellas Artes de San Fernando fue antes que el Museo del Prado. Entonces ahí enseñaba Goya, Madrazo, Carnicero, ¿y quién crees que los patrocinó? Manuel Godoy. O sea, Manuel Godoy trataba de que la gente estuviera educada. Luego me platicaron que Manuel Godoy fundó porque hay una foto de él en la parte de arriba, en el tercer piso, donde está con una carta enseñándole al pueblo una educación, como un libro. Entonces me explicaron que él trajo la educación Pestalozzi de Suiza a España, porque la mayoría de los militares no sabían ni siquiera escribir su nombre, eran muy incultos, o sea, teniendo la hidalguía, pero eran personas que no tenían esa filosofía. Abolió la Inquisición y se echó muchos enemigos por eso. Entonces, que en aquel tiempo la aristocracia dominaba, pues, entonces vino él, pum, mató o sea, quitó la Inquisición. También lo que hizo es quitarle a la tierra, a la iglesia, para que ya la trabajaran nosotros y que la economía de España se levantara. Obviamente se creó enemigos con la aristocracia. Entonces, esas reformas que tú dices, mundo, que tú dices también, Yuri, que comentas, fueron esas. Trajo las veterinarias, trajo primeros hospitales, fundó primeras escuelas. Él lo que quería es que hubiera un alumbramiento en España con la educación y fue muy criticado. Yo cuando estaba escuchando sobre él, me impactó bastante porque dije, wow, pues ¿por qué lo odiaban tanto? O sea, pues, obviamente la educación, el conocimiento trae libertad. Entonces, Bueno, es lo que yo él decía, es el chivo expiatorio sí. también. Y cuando vi sus pinturas, me enseñaron una que me llamó la atención y era su genealogía. No es una pintura, es un tapete que está de arriba, pero no, te lo voy a mandar. Y había un montón de Yo te dije que me pedacitos. lo mandaras y no me lo mandaste, primo, Sí, porque te lo yo mandé lo hace tengo, tiempo. pero no se ve bien. Ok, te lo mando ahorita. Te lo mando. Ya lo he buscado en línea y tampoco lo puedo encontrar. No, te lo mando. Tengo un video que hice de él, pero te lo mando, te lo busco y te lo mando. Pero cuando vi, le dije, oye, una pregunta, hay espacios pequeñitos aquí. Ah, ¿sabes qué? Es que como él tenía que mostrar su nobleza con los reyes, porque se casó con la princesa, él tenía que demostrar que venía de nobleza. Entonces, él, toda hacía nobleza hasta, no sé, ahí lo tengo, no sé hasta dónde llega, pero había puntitos, de aquí lo que estamos hablando, si la hubo parientes de Manuel Godoy, o sea, parientes o familiares de Manuel Godoy en la Nueva Galicia. Eso es lo que me explicó la muchacha del museo. Había huequitos en blanco, no había nombres. Dije, ¿por qué no hay? Y se va, porque mira, cuando fue exiliado Godoy, muchos de sus parientes tuvieron que huir también. Fernando VII se lanzó contra la familia, los empezó a perseguir, les quitó los títulos que le había dado Manuel Godoy con los cuales les había dado, y muchos de ellos huyeron inclusive a la Nueva España. Ahí viene ahorita nuestros próximos series estamos haciendo. Y dije, ¿de veras? Sí, ¿en qué parte de Nueva España fueron? A Jalisco, a Zacatecas, fueron a ciertas partes de lo que era Nueva Galicia y también se fueron a Venezuela, a Colombia, a la parte abajo de Argentina, y yo me quedé en Brasil, y dije yo, ¿a poco tanto así se fue la cosa? Dice, es que Fernando VII completamente, se lanzó con la familia después de que se hizo rey. En el, Exacto. 2002, en el 1812. Y tanto dio Manuel Godoy que lo seguía, lo perseguía y lo acusaba. Y dije, wow, pobrecito. Y pues yo dije, pobrecito. Y después voy sabiendo cómo la enemistad de ese fue magnificando tanto. Y fue cuando empecé a sentir mucha compasión. Y me dijo, ¿sabe qué? Y una pregunta, ¿y él reinaba en España en el Palacio? No, no, no. El Palacio de Godoy está a una cuadra del Palacio de Madrid, Real de Madrid, y a unas cuadras, lo puede ver. Entonces entonces fui al Palacio de Godoy y se llama Palacio de Godoy Grimaldi. Ahorita ahí es una escuela de ciencias políticas. Ahí está, ahí se junta el Congreso en Madrid, ¿sí? Y voy llegando a la escuela y me pasó algo bien curioso también. Voy llegando, toco es una puertezota y voy tocando la escuela y me dice, ¿cómo le puedo ayudar? Oiga, quisiera entrar al colegio. ¿Y tiene algo que hacer aquí? No, pero vengo del Museo de Bellas Artes de San Fernando y me dijeron que aquí había vivido Manuel Godoy. Y me dice, oh, dice, ¿cómo se llama? Sergio Godoy.
¿Se apellida Godoy? Digo, sí, ya le enseñé mi identificación. ¿De dónde viene usted? Estados Unidos. "Mm". Bueno, y llamó al director de la escuela. Y me dijo, hola, ¿cómo está? Yo soy el superintendente de esta sección, ¿qué desea? Pues dijeron que aquí vivió Manuel Godoy y todo. Oh, sí, ¿y usted cómo se llama? Señor Godoy. ¿Me puede mostrar su identificación? Ok. Aquí vino, pues quiero, o sea, no sé, dicen que es un museo. No, no es un museo, y ya me platicó todo. Pero si quieres venir a ver donde Manuel Godoy estuvo en su escritorio y donde él dormía, te puedo enseñar. Y dije, wow. Pues imagínate el mundo, imagínate Yuritsi. Ay, a mí ya no me hablas, nada más Edmundo. Bueno, imagínate Yuritsi, imagínate el mundo, pero es que el mundo, ¿estás bien? Así que Estamos Edmundo. bien. Ok, está bien. Por eso, momento, por eso, el Me mundo. muevo para que veas que Ahí está, está. que sí, Bueno, ya, y no una, fotografía. dos, tres, cuatro. Ok. Sí, es que los dos, Edmundo y Sergio, y yo, hey, hello. Bueno, ok, entonces va a empezar, pero lo hago, a ver, o sea, es que digo, es mundo. No te pierdas esta historia. No, que me quedé pensando, fíjate que hay una cosa interesante en términos de las familias y la política. Eh, Tú puedes estar con una persona y enredarte, digamos, en esos niveles, pero si no trasciende a la parte de hacerlo formal, entonces todo queda en chisme. Es decir, cuando cualquiera de los dice, creo que hasta aquí es y vamos a dar el siguiente paso y públicamente manifestamos tal cosa. Puede ser desde la familia de cualquiera de nosotros, ¿no? Que puede haber Ujú. alguna situación interna, pero todo queda en chisme, pero si en el momento ellos deciden dar un siguiente paso es cuando se desata la de todo, ¿no? En donde Ujú. se suelta todo. Yo ya posiblemente sí pudo haber tenido esas cuestiones familiares íntimas, quizás eso queda solamente algunos si lo pueden comprobar, pues sería interesante cómo lo hicieron, ¿no? El Porque si mundo son estaba íntimos. platicando del otro y tú te regresaste al tema. Ah, no, lo que pasa es esto, lo que sucede es que, Estaba eh, platicándonos que estaba ya en el palacio donde Historia de Bellas Artes en de San ay, Fernando. sí, cierto, me era la patiné, Sí, facultad es que me quedé no, pensando todo lo era que el estás Congreso, comentando. ¿verdad? Dijiste que era el Congreso. sí, lo que pasa es que me dijeron bueno, pues, el tapiz grandote de la alfombra es como una alfombra grande. Entonces vienen los descendientes de Godoy, pero había muchos huequitos en blanco, muchos de ellos. Entonces me Ya dije, te regresaste mucho, estabas acá en la no, facultad. no, pero ahí vino porque me dio la curiosidad de ir a ver el palacio. Yo no sabía que había palacio de Godoy. Y le llaman Palacio de Godoy y Grimaldi. Y Por eso dices que hay parentesco con los Grimaldi, ¿verdad? Que tú me dijiste. sí, pero por Susana de la Torre y Mier, que fue la duquesa, la reina, la mamá, o sea, él se casó con la sobrina de Porfirio Díaz. O sea, los Grimaldi son la realeza de De Mónaco, ujú, y si estamos vinculados con ellos, si estamos vinculados con ellos. Pero bueno, la cosa es que cuando yo fui allá, eh, Yulitsi, el mundo, cuando yo estaba yendo me llamó la atención porque dijo que cuando Fernando VII agarró el poder, mucho familiar de Godoy tuvo que salir de España. Sí, 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 ya nos dijiste. Sí, Sí, pero ahí viene la situación. A mí me han dicho que no hay gente de Godoy en la Nueva España y eso no es posible porque a mí en el museo me dijeron todo lo contrario. Entonces fue cuando dije, buena pregunta, ¿y Manuel Godoy reinaba del palacio? No, él tenía un palacio al lado del palacio. Entonces fui. Cuando yo fui, el superintendente, le dije mi apellido y también pasó un bonito porque así como en el museo, me dieron un tour ya no nos privado. dijiste, primo. Ahora, en el palacio me enseñaron su oficina. Es más, ahí Ok. también todavía esa oficina la usan para los primeros ministros, ahí van. ¿Y está su escritorio que él usaba? Sí, el escritorio, te voy a hablar todo eso. El escritorio que usaba, hasta me hicieron sentar en él. Ay, yo me quedé todo bien, entonces se me hinchó la piel. Y luego, me enseñaron su cuarto. Oh. Y yo me quedé, ¿a poco tiene su cuarto aquí? Sí. Entonces ahí la verdad me tocó mucho el alma. Y luego me dijeron, ahorita, y una pregunta, ¿hay descendientes de Manuel Godoy? Sí, los Ruspoli. Y los Ruspoli, pues ¿quiénes son los Ruspoli? No, pues, son italianos, todo. Pues yo dije, ay, Dios me tiene hasta nombre de mafia, pero bueno, dije yo por acá, otros miembros por acá. Ok, y dice, ¿usted no nos conoce? No. Y dice, ¿cómo se dice que usted es pariente de él? Yo, es que no sé nada. Dice, yo no sé nada, hasta apenas estoy teniendo este cruce. Y eso fue el inicio
el inicio en junio y julio de 2018, el inicio que me dijo, bueno, ¿será cierta esta historia? Exacto, primo. Y a mí, ¿Será cierta esta historia? yo eso, Mm. tú me preguntabas mucho eso. Y gracias a ti, mi tesis de doctorado tiene mucho que ver. Tu curiosidad. ¿Por qué? Porque empecé yo a entender, inclusive también con ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre de un político ahí de Allende, Nuevo León. Él me decía, y son parientes estos con estos, sí. Entonces de ahí contigo y él me empezó la curiosidad de cómo se relaciona una familia con otra. Y sobre todo, hay una cosa que no hemos comentado, primo, que vamos a ver en otro programa, tu ADN, porque además de eso, seguramente tu ADN, si encontramos un familiar de Manuel Godoy, y contigo comparamos el ADN, seguramente no van a estar en ninguna parte, van a tener coalescencia, pero siempre los apellidos tienen un punto de coalescencia, ya, aunque no sea adenómicamente, pero sí documental, ¿verdad? O sea, sí se relacionan con las familias. Esto de las redes familiares que yo he encontrado, cómo se relacionaron en la Nueva España, en el Nuevo Reino de León, en Nueva Galicia, hasta como dices, en Nueva Granada, que queda Colombia y todas estas partes, es muy interesante. Pero bueno, nos regresamos un poquito a Y Godoy. también dijeron Filipinas, me comentaron Filipinas también. Exacto, sí, Filipinas. exacto. Ujú. O sea, en Filipinas, no sé si ustedes sepan, pero ellos hablan que le llaman un broken Spanish, que es como que un español así bien raro, que yo he tenido amistades filipinas y nos entendemos mal, pero nos entendemos. Pero bueno, regresemos un poquito a A lo ver, que le van sí. a Y aquí en este punto, digamos, vamos a hablar de la transición entre España y Nueva España. A ver si este dato es preciso. Bueno, su pérdida, digamos, o su descenso en la presencia del poder político de España se debe por la cuestión de la oposición de los sectores absolutistas alineados con los príncipes de Asturias, con el futuro Fernando VII en su momento, que detonó el motín de 1808, que derivó en el derrocamiento de Godoy, la abdicación de Carlos IV y su posterior intervención napoleónica. Ujú. Entonces, después pasa el tiempo y saltándome, acompañó a Carlos IV y a María Luisa en el exilio en Italia. Y tras la muerte de los monarcas y de su primera esposa, se volvió a casar en 1829 con Josefa Pepita Tudó y Catalán, que ella vivió hasta la muerte en 1851. ¿Cómo es la transición por qué llega el proceso de las familias que se van a la Nueva España? Fue por ese proceso, digamos, de derrocamiento y de pérdida de poder de Carlos IV y su familia, al cual Godoy no pierde su lealtad al rey. Y ahí es cuando salen me imagino, las personas. ¿Cuáles son los primeros que tienes documentados, Sergio, que llegan aquí de las familias de Godoy a México, a la Nueva España? Y de ahí, ¿cómo podemos empezar a seguir tu línea genealógica familiar? Pues yo creo que yo dice, puedes decir esa respuesta. Lo que No, yo pues sé te es que, preguntó a ti el compañero. ok, bueno, yo dice, pues bueno, lo que hemos investigado, lo que me dio mi tía Silvia Corona, es que los Godoy vinieron de un tal Juan Carlos de Godoy en 1520. Y era un duque, no, pero era un conde, que era un conde de Salamanca, del lado de Castilla y León, que huyó también de las persecuciones que había. Se vino. Y además, la historia cuenta que se vino en un tapete metido en el, del barco. Así que así lo aventaron. Llegó a Zacatecas, conoció a los Tervino de Bañuelos. Y lo que he investigado yo en Google y también le comentado a Yuri es que él viene de la casa noble de Godoy, de allá de ese lado. Entonces ahí fue donde yo descubrí de don Pedro Muñoz a través de esa línea, porque decían que él venía ah, de esa nobleza de Godoy, de esas familias que estaban allá, como la Sandoval. Entonces, entonces te mandé inclusive, les mandé a ustedes los folletos que me dio la tía Silvia para explicarme los orígenes de Godoy en América, que fue a través de la línea de Juan Carlos de Godoy. Pero Pero también,
Eso es lo que estamos haciendo, Edmundo, Exacto. queriendo Eh, descubrir, eso es lo que estamos, He pensado que así diciendo. llegó Godoy a México. A México. No sé cómo ya llegaron después, pero que así llegó a México con ese pariente mío, con ese No hay tatarabuelo. un documento, no existe ningún documento que los vincule, ni ADN ni documental, pero eso es lo que estamos haciendo, a través Claro, de investigación de redes familiares, cómo vincular a Manuel Godoy contigo, porque eso ujú, es tú, lo porque estamos haciendo. tú Ujú, siempre has tenido esta curiosidad y a mí me ha interesado mucho tu curiosidad de encontrar el vínculo. Pero entonces ahorita estamos hablando. ujú, Vamos a seguir un poquito de Trafalgar, también lo culpan, ¿verdad? Entonces no podemos atribuir totalmente la derrota naval ujú. de Trafalgar con Godoy. También Ok, el Napoleón, si su política hacia Napoleón acabó siendo desastrosa, ¿no? Porque ujú, Godoy entregó España voluntariamente a Napoleón. Entonces, y luego aparece Fernando, el príncipe Fernando, el futuro Fernando. Entonces, Godoy contra el pueblo español. Entonces, tenemos Godoy contra el partido Ferdinando. Entonces hay una lucha política entre la familia real, padre contra hijo, cortesanos contra cortesanos, y entonces aquí entra la política antiquísima, la propaganda. en contra Entonces, de él. Ujú, cómo se fabrica un villano? Esto me parece uno de los mejores segmentos. Creo que podemos explicar que para destruir políticamente a Godoy, como ya hemos platicado, no estamos de acuerdo con su política exterior. Había que convertir en algo moralmente despreciable. Entonces aparecen imágenes, relatos del advenedizo, el hombre sexualmente corrupto, el amante de la reina, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces, Y todo el discurso de Fernando desprestigio. igual a víctima, esperanza, rey legítimo frente a Godoy igual a corrupción, traición y decadencia. Y luego el motín de Aranjuez en marzo de 1808, aquí todo explota. Godoy comprende que la situación con las tropas francesas se ha vuelto extremadamente peligrosa. Entonces, existe el temor de que Napoleón esté preparando algo mucho mayor. Entonces, estalla el motín. La residencia de Godoy es asaltada. Entonces, él intenta esconderse. Entonces luego es golpeado, humillado, detenido. ¿Y fue realmente aquello una explosión popular espontánea? Eso no significa que Godoy fuera popular, no lo era, pero impopularidad popular y manipulación política pueden existir simultáneamente. Entonces, y si el traidor estaba intentando salvar a la monarquía, eso es lo que hemos platicado tú y yo muchos años, Sergio. Entonces, aquí tenemos uno de los giros más interesantes. Cuando la situación francesa comienza a parecer insostenible, aparece la posibilidad de trasladar a la familia real hacia el sur. ¿Para qué? Porque existió precedente inmediato. La familia real portuguesa, este, este, ¿cómo se llama? Es que los vi que se estaban ahí aburriendo y, ustedes dos, había escapado hacia Brasil ante la invasión napoleónica. Entonces, España tenía América, por tanto, una monarquía española instalada temporalmente en territorio americano no era conceptualmente imposible. Aquí podemos plantear una pregunta para de nuestro programa. ¿Y si América en los planes finales de la monarquía de Carlos IV podía convertirse en el refugio de la corona española? Y esto conecta con el eje transatlántico. Ya no estamos hablando solamente de Madrid, estamos hablando de una monarquía atlántica. Entonces, el personaje más incómodo es Carlos IV. Lo estoy diciendo rápido porque también para que no se aburran todos en la audiencia. Volvamos al principio. Si Godoy fue simplemente un traidor, ¿por qué Carlos IV siguió defendiéndolo? ¿Por qué la relación no desapareció cuando Godoy perdió el poder? ¿Por qué permaneció vinculado al rey en el exilio? Esta es una de las preguntas que más debilita la versión simplificada de lo que se dice, porque mientras Godoy tuvo poder, podríamos argumentar oportunismo, pero después de Aranjuez, Godoy ya no tenía poder, ya no podía repartir cargos ni nada, ni títulos, no podía enriquecer a Carlos IV, no podía hacer rey a nadie. Era un hombre caído y sin embargo la relación personal con Carlos IV y María Luisa continuó. Eso no demuestra que Godoy hubiese gobernado bien, pero sí nos obliga a realmente a una afirmación. Tal vez Carlos IV realmente confiaba en él y quizá esa confianza fue mucho más importante para explicar su ascenso que todos los rumores de Alcoba. Entonces, ¿fue Godoy un traidor?
No podemos responder seriamente con un sí o un no. Un hombre que deliberadamente quiso entregar España a Napoleón para destruir su propia monarquía, si eso entenderíamos, la evidencia histórica no permite reducir su actuación a semejante afirmación. Entonces, si preguntamos, ¿cometió errores diplomáticos extraordinariamente graves? Sí lo hizo. ¿Subestimó a Napoleón? Claramente. ¿Acumuló un poder excepcional? Sí. Su política exageró enemigos y rechazo muchísimos. ¿Fue responsable político de decisiones que tuvieron consecuencias desastrosas? Claro que sí, también. Pero ninguna de esas afirmaciones significa automáticamente vendió a España. Entonces, chivo expiatorio, tampoco deberíamos ir al extremo opuesto. Godoy no fue simplemente una víctima inocente, ejerció poder. Y quien ejerce poder debe responder de sus decisiones. Pero cuando una monarquía se encuentra endeudada, en guerra, presionada por Napoleón, enfrentando a Gran Bretaña, con conflictos internos, con una crisis sucesoria, con disputas dentro de la familia real y con un imperio transatlántico entrando en una transformación profunda, resulta intelectualmente demasiado como decir todo fue culpa de Godoy. Entonces, una reseña historiográfica sobre su figura resume precisamente el cambio de enfoque que produjo la historiografía moderna frente al monstruo creado posteriormente. Surgió una interpretación mucho más desapasionada de un personaje que permaneció fiel a la pareja real que ya lo había elevado y cuya actuación debía estudiarse dentro de problemas españoles más profundos. Entonces, la pregunta que ponemos a todos ustedes que nos están viendo, que es, por eso nosotros no queremos decirles Godoy fue bueno, tampoco Godoy fue malo. Queremos hacer algo más difícil, preguntar, ¿qué sabemos realmente de Manuel Godoy? Una vez que retiramos 200 años de propaganda, rumores, caricaturas y juicios políticos, quizá encontremos un personaje profundamente contradictorio, ambicioso, sí, capaz de acumular una enorme cantidad de poder también, políticamente responsable de decisiones cuestionables, sin duda, pero también trabajador, reformista en determinados ámbitos, extraordinariamente leal a Carlos IV y María Luisa, capaz de sobrevivir su propia destrucción política y atrapados en uno de los momentos más difíciles de la historia de la monarquía española. Y aquí regresamos a la clase de Godoy, porque ahora entendemos por qué no queríamos comenzar este episodio simplemente con un árbol genealógico. Antes de preguntar de quién descendía Manuel Godoy, teníamos que preguntar quién fue Manuel Godoy. Y después de retirar esta parte de la caricatura histórica, podemos regresar a Badajoz, a Extremadura, a Córdoba, a los Muñiz de Godoy, a Pedro Muñiz, a las órdenes militares, a los antiguos nobiliarios, a los documentos. Y Finalmente, fíjate, la pregunta sí, guiada de nuestra investigación, ¿cómo pudo una red familiar atravesar territorios, guerras, órdenes militares, cortes reales y océanos durante tantos siglos? Porque quizá la historia de Manuel Godoy no sea solamente la historia de Manuel Godoy, quizás sea la historia cómo funcionan las familias, los que les estoy diciendo, el poder y la memoria en un mundo hispánico. sí, y fíjate que especulando un poco con lo que comentas, uno de los gritos de Miguel Hidalgo era Viva Fernando VII, que era una forma de manifestar su posición política frente a Carlos IV. Es decir, que si en un escenario, en esa especulación, se hubiera logrado salir Carlos IV y se venir aquí a América, hubiera encontrado también un entorno difícil en donde pararse, porque no era tampoco bien visto en esa especulación en Nueva España. Y en ese punto, ¿cuál sería la dificultad de las familias que llegaran a Nueva España para poder evitar en términos de presencia y términos políticos decir que son de los Godoy en un entorno que en algunos sectores no debía haber sido muy favorable? Por eso era la pregunta, cómo llegan los Godoy aquí a Nueva España y cómo se empiezan a involucrar salvando, digamos, primero el viaje de salir, llegar, instalarse y equilibrar, digamos, su pedigrí, si lo podemos llamar, el nobiliario, en un entorno en donde pocos años, poquitito después empezaban los procesos de independencia. No sé tú qué opinen de eso. Bueno, yo ahorita hablando de los dos, Judith, sí, lo que convertiste y reiterando lo que dijiste, Mundo, lo que se me explicó a mí en el museo, en la academia,
de Bellas Artes de San Fernando, así, así se llama. Es que ya ahorita les mando el tapete, ya encontré las fotos, les mando el tapete. Es que él, ah, cuando pues, Fernando VII subió, y como tú dijiste, María Hidalgo lo comentó en su grito de independencia, es, ah, ah, es que Fernando VII empezó a perseguir a la familia de Manuel Godoy. Es más, le quitó títulos, tierras, o sea, hizo un desastre. Y la familia tuvo que huir. Y ellos me mencionaron, eso fue en el museo, yo ni siquiera, ¿verdad? Por acá, pero es lo que mencionaron, explicado en el tapiz, porque hay unos hoyitos, hay blancos, pues, blancos, que huyeron y que se tuvieron que ir a la Nueva España, tuvieron que irse a tuvieron que irse más. María Antonia de Godoy, una de los familiares, la hermana de Godoy, estaba casada con un virrey de la Nueva España, el virrey de Fuerte Blanca, tenía matrimonio con él, estaba casada y estuvo 3 años aquí en México, en esta de la Nueva Galicia. Entonces, por esa razón, a mí me llamó mucho la atención. Bueno, ¿y entonces, tiene lógica lo que me están explicando en el museo? Por eso cuando fui al palacio, me llamó la atención ir a Aranjuez, y fui a Aranjuez. Y allá en Aranjuez me enseñaron todo hasta donde Godoy se escondió en la parte de atrás, estaban buscándolo. Y lo que cuenta la historia es que lo que hace Aranjuez cada año es el derrocamiento de Carlos IV. Lo celebran por medio de una celebración. Agarran un muñequito y lo avientan afuera de la ventana con Pobre. antorchas. Sí, pobrecito. O sea, y sí, sí, y sí, me dijeron, pues cuando yo compartí de Godoy, y me dije, se me hicieron burla. Me dice un Godoy, y dice, oiga, sabía que aquí un Godoy lo atraparon, ¿verdad? Digo, Manuel Godoy sí sé de eso. Dice, sí, pero la muchacha del tour dijo algo curioso, que no había sido Manuel Godoy, que traicionó a España, que había sido Fernando VII. Y yo dije, bueno, ¿y por qué le echaron la culpa a él? Porque desafortunadamente Manuel Godoy cometió un error. A Fernando VII se le cachó haciendo tratos con Napoleón y con sus ejércitos debajito del agua. Lo cachó Godoy y lo metió al Escorial, lo tuvo ahí preso. Y los papás, ay, pobre mi hijo, no, que no sé qué. Entonces lo dejó salir y eso fue la condenación de Manuel Godoy. Fernando VII odiaba a sus papás. Fernando VII odiaba a Manuel Godoy, sobre todo porque le habían dado el título de príncipe, cosa que no se le da a cualquier persona. Y ahí él tenía un cardenal que lo envenenaba mucho y le decía, mira, se mete con tu mamá, mira, le pusieron el título de príncipe, te va a quitar el título, deshazte de él. Y de ahí los fernandistas empezaron a hacer lo que fue el motín de Aranjuez, lo que me explicaron en Aranjuez. Es más, te voy a poner las fotos de Aranjuez cuando lo tengo. Pero entonces cuando yo le dije a muchacha una pregunta, si alguien se pide algo de Aranjuez, ¿lo quiere? No, bueno, claramente no vamos a relacionarlo, pero sí te dejo saber que aquí, más me enseñaron la parte de atrás donde se escondió. Se escondió en la parte de atrás el pobrecito de los jardines. La parte de atrás de donde entran los empleados, ahí abajo se escondió porque lo estaban buscando con antorchas y todo. Y cuando lo agarraron, se lo trajeron a Fernando VII. Ahora, esto me lo contó el tour de Aranjuez. O sea, me ha tocado estar en los lugares de Godoy. Es curioso. Y me llamó más la atención, le agarré más compasión al personaje, porque me pude dar cuenta, oye, pues qué injusto lo que le pasó. Entonces, de repente, cuando compartí cómo encontré, cómo empezó mi búsqueda, fue Alemania y todo esto, y empecé a buscar de Manuel Godoy, me llegó el programa, se puede meter a YouTube, Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, Ascenso y Caída de Manuel Godoy. Está el escritor José Luis Gil Soto, La traición del rey, que explica que quien fue el traidor fue Fernando VII. Habla muy positivamente de Manuel Godoy, que me sorprendió. Y el programa explica lo que tú dijiste, el mundo, y lo que tú dijiste también, Yurice, y también lo que Yurice acaba de reiterar más. Que él estuvo en un momento adecuado para que los reyes confiaran en él. Y como tú dijiste, Yurice, como él era un muchacho, pues un chamaco, prácticamente. Ellos le llevaban como 10 15 años.
Entonces ellos vieron en él como un hijo prácticamente y le confiaron cosas muy serias. Entonces ellos no pueden ni confiar en la aristocracia, porque es lo que compartiste, y no pueden confiar tampoco en el clero, porque eran los enemigos de la monarquía prácticamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues dijeron, ¿sabes qué? Vamos a agarrar a este muchachito, lo vamos a educar, lo vamos a, lo vamos a elevar a un nivel como nosotros y va a ser el que nos va a representar. Y que hizo Manuel Godoy como todo joven, pues quiere, si tú pones a una Ocasio Cortés, perdón, bueno, pues vamos a ver una política progresista de Estados Unidos a cargo de una monarquía, lo primero que va a hacer es quitar todo aquello que nos quita la educación, ¿sí? Entonces eso fue lo que le pasó a Manuel Godoy, como que yo pienso que él dijo, ok, vamos a meter escuelas, vamos a hacer esto, vamos a hacer acá, para allá, y realmente pues era muy precoz su filosofía. Y lo que, contestando tu pregunta, si fue traidor o no, la historia creo que ya ha dicho que no. Creo que los historiadores, José Luis Soto, Tuyuritsi, y yo también en el mundo, y ahorita me salió en que encontré a otra persona, esta vez que fue en mayo 12, a celebrar a su cumpleaños a Perla Chess. Había un libro llamado La caída de Ícaro, de José Antonio López Medina, un muchacho de 43 años, que 10 años atrás le había prometido a Manuel Godoy hacerle justicia. Él vive en Aranjuez. Y él dijo que le iba a hacer justicia. Y él más, hay un video en YouTube donde llega a la tumba, después de que yo la acomodé, porque fue unos meses después de que yo le acomodé el año pasado, va llegando y la pone. ¿Cómo sé que fue el año pasado? Porque yo sé cómo le dije el año pasado. Ahí tengo fotos. Y le dijo, Godoy, aquí está tu justicia. Entonces, cuando yo fui este mayo 12 vi su libro, se estaba mojando, se lo puse en una bolsa de plástico y se lo acomodé. Después me comuniqué con él y ya me platicó y ya vi sus historias y él defiende mucho que el motín de la juez fue injusto para Manuel Godoy porque Fernando VII, y es más, él tiene tantos datos de cómo vivió Manuel Godoy en sus últimos días que te pones a pensar qué fea traición hicieron, qué justa exilio sufrió, y lo peor de todo es que ahorita ya se ha descubierto que no traicionó a España. Contestando la pregunta de si fue traidor, no, no fue. Fue víctima de una circunstancia que en aquel momento se prestó para hacerlo chivo expiatorio. Y desafortunadamente toda la gente lo abandonó, porque obviamente en su ambición de poder, quizá los errores que cometió políticamente, o simplemente lo que quiso implementar progresivamente para que mejorara España, fue malinterpretado por una sociedad que en aquel tiempo no podía entender más allá del clero o la aristocracia. Entonces, Exacto. contestando la pregunta, no, no, no fue traidor. Yo creo Ya que históricamente se haya hecho, y creo que podemos verlo con los ejemplos que tanto tú, Yuricy, y el mundo han ya puesto. lo dijiste, lo siento. Yo creo que pasa en la vida real. Yo conozco un señor que luego me pregunta, oiga, mija, ¿y por qué no le echa ganas ahí en Monterrey? Y oiga, sí le echo ganas. Y él me dice, veme a mí. Oye, es un nota. Y me dice, yo estaba boleando ahí en la Alameda, zapatos, y mírame, tiene un emporio ahí en Monterrey, es un notario poderoso, maneja aviones. Y le digo, sí, licenciado, pequeño detalle, usted encontró a la familia Maldonado que lo apoyó. O sea, eso es lo que le pasó, él encontró quien lo apoyó. Y sí, definitivamente, como tú dijiste varias veces, creo que necesitaban aquella crisis quien tuviera un único culpable y desafortunadamente le tocó a él. Entonces, pero si seguimos los documentos, como tú dijiste, Sergio, el villano empieza a desaparecer. Y no para convertirlo en héroe, ¿no? Sino para devolverle algo que la historia muchas veces le quita a los personajes, su complejidad. Entonces, ahora sí, ya que entendimos más como quién es este Manuel Godoy, vamos a seguir su apellido, su familia, para encontrarlo desde Sergio Godoy hasta Extremadura, hacia Córdoba, desde Córdoba, la Edad Media y después hacia América, ¿verdad? O sea, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Ok? Ah, Ahí va. pues sí, así es. Pues muy, muy interesante y pues vamos a seguir explorando con aciertos, errores, puntos de vista y perspectivas que ojalá para quien nos acompañe pueda compartir todas estas inquietudes y sobre todo todas estas personas que se integran a grupos y a familias, al cual tenemos aquí Sergio, en su búsqueda para poder enlazar toda esta historia
desde los Godoy, desde el siglo XII hasta Estados Unidos, ¿no? Sí, Es lo la aplicación maravilloso de más, las historias genealógicas. A México, porque Sergio emigró. Sergio nació Ah, bueno, de en México, no, pero pues ahora sí, usted está ahorita ya en Made in USA, entonces es parte del movimiento y de las rutas del caminar de nuestras familias. Sí, exacto, como mi bisabuela es tejana. O sea, tenemos movimientos familiares en todas estas zonas, ¿verdad? ujú. Entonces, pues sí, sí. Edmundo, voy a hacerte una pregunta. Bueno, Yulitsi ya, ahorita podemos ver, bueno, lo que contó Yulitsi es que no fue traidor, ¿verdad? Lo que escuché que dijiste, ¿verdad, Yulitsi? ¿Lo podemos afirmar? Claro, sí. Ok. Bien. Edmundo, tú como historiador, y teniendo otros colegas historiadores, ¿consideran a Manuel Godoy un traidor? Lo que termino con la frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Y yo creo que él, las circunstancias, supo estar en el lugar y en el momento adecuado. Y finalmente estuvo en el lugar y en el momento no adecuado. Entonces, toda la carga y todo lo que sucedió en un entorno, él fue, así como visiblemente en su inicio, al final visiblemente el culpable o el chivo expiatorio a quien había que descargar todo lo que estaba pasando para la historia. Un Ujú, caso parecido es el de Porfirio Díaz de México, ¿no? ujú, ujú. Pues yo, bueno, en particular lo que hemos hablado, ah, bueno, mi búsqueda, lo compartí la semana pasada, creo que no ha habido coincidencias, no ha habido coincidencias en lo que me ha ocurrido, ¿verdad? Esa vez que agarré esa foto, que viste el programa que pregunta a tu ancestro que si eres o no de él, se encadenó todo esto. Y a los colgomillos encontré. Y lo que me explicaron, contestando tu pregunta del mundo acerca de los Godoy aquí, Juan Carlos de Godoy, de acuerdo a lo que me dijeron, los colgomillos, fue el primer Godoy que llegó aquí a Nueva Galicia, ¿sí? Por Zacatecas. Y fíjate, Alentado. hay unos Lucero de Godoy. O sea, es que ese apellido antes eran como ¿cómo se llaman? Compuestos como el mío, era Ujú, Romero de la Parra. ok. Entonces, ¿cómo se van cambiando? Eso es lo interesante. Entonces, Lo lo que que yo estamos viendo. he encontrado son muchas cosas que me vienen a la mente, ¿no? Hay un libro que se llama El Tizón de la Nobleza que habla de precisamente cómo ciertas familias, hasta me puedo imaginar que estas familias de Godoy compraban títulos por ciertas razones, pero además, cómo se vinculan estas familias o cómo van cambiando para reconocerse. Eso he encontrado mucho en el mundo, porque también he hecho genealogías de Venezuela, Colombia, Argentina. Entonces, a veces agarran un apellido y le ponen una característica, ¿no? Por ejemplo, al tuyo, Carlos de Godoy, pero me he encontrado a los Lucero de Godoy también en Zacatecas. Entonces, ¿cómo y por qué le ponían este distintivo? Es parte también de la investigación que estamos haciendo, que pues esperemos que nos tengan paciencia porque nosotros lo estamos haciendo al mismo tiempo que descubriendo este programa con Sergio y con Edmundo. Claro, y lo único que, una anécdota más sobre Juan Carlos de Godoy, yo soy García Godoy, ya expliqué en el programa pasado cómo llegó Carlos García Godoy. Me explicaron que Carlos de Godoy era porque honraban a los carlistas, supuestamente por la línea Borbón que tengo, a través de los Godoy. Entonces, me explicaron muchas cosas, y cuando me explicaron de Manuel Godoy, salió lo que te compartí, que Ana María Tevillo de Bañuelos tiene descendencia borbona, y que obviamente él es un tío indirecto político al casarse con María Teresa de Borbón. Entonces fue la más sencilla relación que me pudieron dar sobre Manuel Godoy conmigo. No hablaron de sangre, no hablaron de línea sanguínea. Y ahorita pues obviamente como pasó con lo de Aldonza, Álvarez de Toledo y Tello, de Ay, sí, Tello. esa la creemos que fue. Aldonza Álvarez Toledo de Tello, ¿no? Algo así, creo que es el nombre completo de ella. Salió Guiomar Orozco y Sandoval, que es donde ahí viene lo demás. Y curiosamente, la Orden de Santiago, Calatrava, Badajoz, todo esto está, pero y los tiempos que están tan cerca de don Pedro me dice Godoy Sandoval también, y sus linajes. Entonces, creo que esa exploración que estamos haciendo es muy profunda, y me encanta, porque de esa manera
se van a acabar mitos. Y yo voy a compartir lo que tú y yo tuvimos experiencia con que en paz descanse, la señora Silvia Irenia Corona. Ella rechazaba lo de los judíos sefardí. Ella me decía que no era cierto y que le probáramos. Y yo ahí lo dejé porque realmente ni me importaba. Pero fue hasta que tú empezaste el trámite, empezamos con el trámite, pues descubrimos que sí es así. Precisamente eso, fíjate que Edmundo dio una explicación que yo tuve un roce con Arturo, ¿verdad? Porque él decía, no digas que son de los Altos de Jalisco. Edmundo, por favor, tú tienes esa explicación muy bonita. ¿Te acuerdas que tú explicaste que por qué los Altos de Jalisco? De estas Porque son, bueno, si no mal recuerdo, viene de la línea de los Mendoza y de... Ay, ahorita se me fue el nombre. Son... Ya te lo platicamos, pero lo dijiste que esa parte, porque él me decía, es que es Jalisco, no son los Altos de Jalisco. Y yo le digo, es que las familias, es que los Altos de Jalisco es una región familiar. exacto, Eh, hay una cosa son las divisiones político-territoriales, administrativas, y otra cosa son las regiones familiares. Es decir, si tú tienes un pariente o familia en Badajoz y tienes familia aquí en Jalisco, en Zacatecas o Nuevo León, no tiene que ser una línea continua. Es decir, tu región familiar empieza en Badajoz y termina en Zacatecas, porque tienes una liga familiar. Entonces, cuando tú construyes las regiones familiares, trasciende límites duros. Ujú. Entonces, los estados muchas veces se componen los municipios. En sus orígenes podría haber sido en sus orígenes regiones familiares, que poco a poco se fueron consolidando en la administración y finalmente terminan en municipios. Entonces, los Altos de Jalisco es una región familiar caracterizada por la fundación de un grupo de familias, en particular una parte de ellas importante, de origen judío converso, ¿no? exacto. Sí, Wow, yo no sé, yo dice que bueno que le pediste al mundo aclarar eso, porque me he preguntado, ¿por qué le llaman los Altos de Jalisco? ¿Por qué le llaman los Altos de Jalisco? Y yo, cuando tú tuviste esa estación con el Tortoro, me quedé, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué sí, el tanto mundo lo rollo? explicó súper ¿Por bien. qué tanto rollo? ¿Cuál es el problema? Sí, Y yo le este, agradezco a Edmundo su explicación, la verdad, porque sí sí, está complicada. porque sí está complicada, pero como ustedes son historiadores los dos, y tú usas la genealogía y él usa, pues obviamente la historia, y los dos tienen que usar la historia. Es obvio que están usando el vocabulario correcto para definir los altos de Jalisco. Muchos nada más lo tienen porque están los altos y otros están los bajos, ¿no? Yo así lo veo, no, no. Es más, pues cuando hablas ahorita de esto y me encanta esto porque ahí viene lo que se me explicó de Carlos de Godoy y también ahí viene también lo de los judíos sefardíes, porque la tía Silvia estaba en contra de eso. Es más, mi tía genealogista Patricia Michel, ella hizo un blog de eso, de que somos descendientes de judíos. Y y también Alfredo Pérez Peña Plazola, nuestro pariente que hizo la entrevista de mi programa, él habló de Carlo Magno. Y también la tía decía que no era correcto, que no era cierto, que no se había comprobado. No, sí, sí hay, sí se comprueba. Claro que digamos, con Carlo Magno también. Y a veces, por cuestiones yo lo voy a decir, cuestiones de ego, a veces la genealogía no es compartida. O simplemente a veces se usa como... Perdóname por lo que voy a decir, perdóname por lo que voy a decir. Pero el ego que existe en decir somos para acá, a veces no permite a las generaciones nuevas entender bien la familia. Yo, por ejemplo, cuando a mí me decían que es pariente de Manuel Godoy, Manuel Godoy era tu pariente, y yo leía la historia de Manuel Godoy, ay, pues es como decir que vengo de Rasputín. ¿Verdad? Vengo del monje loco de Rusia. Sí, pues hoy la historia está horrible. Sí, ¿cuál es el orgullo de que somos de Manuel Godoy? Pues, ¿de dónde? Yo ¿Verdad? conozco a familia de Huerta y son orgullosísimos y yo a mí me daría pena, o sea, no, yo no soportaría. Entonces, A mí me dio pena. Es más, cuando mi papá recibió de la tía Xochitl García Godoy, murió en el 1991.
Le hablaron a mi papá que había recoger una herencia que le había dejado la tía, una tía que vio 2 veces. Algo que admiré de la tía Xochitl García, que me hubiera gustado conocerla en persona, sí, creo que la llegué a ver de lejos, pero no mucho. Am, Ella se dedicaba a fomentar y patrocinar a personas para que ganaran el Premio Nobel de la Paz. De ahí vino Alfonso García Robles, el primo de mi papá. Y ella, el Heraldo la ponía mucho en los periódicos, o sea, cualquier evento. Igualmente a la tía Livier García Godoy, que ella, hablando de Adolfo Mateos, ella tengo una foto con ella, con la esposa de Adolfo Mateos, y yo no sabía la historia de Adolfo Mateos, lo que había, porque te voy a contar ahorita algo de Manuel Godoy también que me dijeron en la historia. Y ella, cuando le dejó ese de mi papá, fuimos a la casa de la tía Livier. Ella vivía en un lugar bien, Pípiles Nice de México, ¿dónde era? Ay, no me acuerdo dónde era. Creo que era Popoca, por esos lugares, no me acuerdo dónde era. El caso es que fuimos y llegamos a la casa, es como un condominio, y estaba con guardias. Dije, ay, esa señora está bien rica. No, pues vamos allá. No, le di un café a mi papá y todo. De repente, tenía un cuarto como, me acuerdo de ese cuarto, era un cuarto con fotos de familia. Yo creo que estaba a don Pedro Michel Corona en aquel tiempo, yo no lo puedo reconocer, pero nada más me quedé viendo así, y había un libro en medio de la biografía de la familia. Y mi papá le dijo, le dijo la televisión, yo sé, no sé, empezaron a hablar mi papá y ella, y le dijo, yo sé que nunca fuiste muy cercano a nosotros, pero ¿sabes una cosa? Queríamos a tu papá, a Tabito, así le decían a mi papá. Y nos dio tanto tristeza que nunca quiso conocer de la familia. Acuérdate de dónde vienes, acuérdate que tienes una piel importante. Y nada más yo bien, papá, ajá, ujú. Cuando viene el cheque, ¿no? Cuando viene el dinero. Y yo, no, yo quería saber más. No, ya no tenemos que, papá, pero no quiero. Y dice, y acuérdate de dónde vienen. Y mencionó a Manuel Godoy. Y dije yo, "Hmm". Ahí todavía me quedaba así la duda, ¿por qué lo mencionan tanto? O sea, yo la verdad decía, este hombre tiene una historia horrible, o sea, ¿por qué les da tanto, ay, esa pretensión? Y ahorita estoy entendiendo, ahora entiendo por muchas razones por qué, pero a lo que quiero venir el punto es por lo que nos ha pasado con estos genealogistas de la familia tía Millo, dice, es que a veces el ego les impide demostrar la verdad o aceptarla. Son machistas, porque discúlpame, a mí me han dicho, yo tengo 25 años haciendo genealogía o más, y me dicen o que soy mujer o que soy, bueno, antes me decía que era muy joven, entonces, la verdad, la gente, oye, yo por eso ya estoy haciendo mi doctorado, ya me voy a titular, mi segundo doctorado, porque a mí no me reconocen, también esa familia, ¿verdad? Por supuesto, yo también tengo Michelle, yo también, y no me dejaron entrar nunca a los mentados Corgomiuri, ya que A mí demostré me expulsaron. en un programa. Me sacaron, fue el milagro que me pasó, pero porque me llevé, ya sabes con quién, estuve un tiempo relacionado con esa, que porque, o sea, el Siempre ego. peleando. Yo ahora mi Aldonza es de mi tesis, mi Aldonza también la tengo en mi línea, y yo a mí me encanta esa historia de Aldonza y yo, no sé, estoy fascinada realmente con esa línea, me encanta por cómo vincula la historia con los ancestros, ¿verdad? Con Ujú, la familia, y pues la verdad es que es muy bonito investigar las redes y pues ojalá que la gente ujú. le interese buscar sus ancestros como tú, porque la verdad que contigo hemos trabajado mucho, Sergio, por tus líneas y de alguna manera por eso estamos honrando tu curiosidad. Pues más que nada mi curiosidad, pues es lo que me ha pasado, ¿verdad? O sea, es que desde chico 7, 12, luego casi 20, y luego después no, 20, casi 21, perdón. Tenía 20, fue en el 91, ya casi iba a cumplir 21 cuando pasó, fue en agosto, me acuerdo. Y después de eso, lo que me pasó ahorita, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que me dieron hasta un tour gratis y un tour de puro Godoy. Después fue allá y el superintendente me mostró la cama de Manuel Godoy, su cuartito y el escritorio. O sea, todo eso, pues para mí, o sea, ni siquiera me interesaba.
Y fue después, luego los programas que me llevaron todo, luego llegué a Perla Chess, el gato de Chopin, y eso fue lo que me mató. Hasta no te platico el mundo, te lo voy a hablar después. El gato de Chopin. Va a haber tiempo. Y ahorita, entonces esa curiosidad pues está ahí porque se hace presente a cada rato en mi vida. Y también lo que ha tenido quizá esta curiosidad a veces, y a veces como tú dices, ya quieres saber de estos, es quizá por los confrontamientos familiares que tenemos. Ujú. Sí, sí, como lo que pasó con Silvia, como lo que pasó con otra tía de los Colgomiori, Porque, que digo, por a mí poco, me hicieron probar que también tengo Pedro regalado de tío, pero lo tengo. exactamente, es pariente directo o indirecto, ¿verdad? Se tiene que definir, pero es familia, se cruza la sangre. O sea, no entiendo ese pipi de nice pedigree que a veces veo que quieren demostrar con la genealogía. No, la genealogía no es para eso. La genealogía es para demostrar la verdad de la familia y levantar no sea directo o indirecto. Es demostrar que vienes, como dijo el mundo en el programa pasado, que vienes de un modelo que puede mejorar el mundo, Sí, ¿verdad? exacto. Y no sé si alguien quiera decir a lo que dije. Pues sí, definitivamente que la genealogía no es para encontrar que pertenecemos al rey o a la reina, sino también tenemos una línea indígena, tenemos una línea española, portuguesa, francesa, también el ADN, todo sirve. Y el conocimiento, pues lo estamos haciendo compartido, ¿no? Porque, pues es eso, hay que compartir, tú has dicho, primo, hay que compartir las líneas. Yo te di tu informe y lo compartiste, cosa que me daba antes pánico porque luego me copiaban, pero está bien porque ¿cómo van a saber lo que las cosas que pueden obtener si no las conocen? Entonces, tú a lo mejor yo me tardé daños en dártelo porque también, pues, circunstancias, ¿verdad? Pero también qué bueno que ahora te pude dar la línea de Aldonza porque la conozco, la conocí, ahí buscando, saqué de todas mis líneas lo más lejos que pude, digo, todavía llegan más, pero Sí, saqué y encontré y busqué y dije, yo, qué interesante, ¿y cómo se vinculan? Entonces, gracias a la tesis, pues pude entender, ¿verdad? A todos esos. Y, y admiro y mucho yo, tu trabajo. Disculpa, bueno, continúa, disculpa, continúa. y yo terminaría, digamos, en esta participación, para continuar el diálogo, citaría a una periodista Almudena Grandes, española. Eh, las genealogías retomando su pensamiento, las genealogías nos permiten tener claridad de lo que somos y seremos en razón de lo que hemos sido. Y como escribía Almudena Grandes, la memoria, y en este caso la memoria familiar, es aquello que no tiene que ver solo con el pasado. La memoria familiar es una pieza fundamental para construir el presente de nosotros, de familia y de la sociedad, y una exigencia imprescindible para poder enfrentar el futuro. Exacto, pues sí. Sí, es para mejorar la conversación genealógica y ver Sí, que yo lo que dije en el programa, cuando hiciste el programa, yo dije lo primero que dije, los ancestros nos alcanzan por cariño, para enseñarnos sus éxitos y fracasos, para que nuevas generaciones puedan mejorar e improvisar la conversación que nos heredaron. en ese sentido es afrontar el futuro. Exacto, porque nos enseñan cosas a veces que ya no sirven ahorita. Sorry. Como enterrar el dinero en el lechero y ponerlo en la tierra, ¿no? Ya no sirve. Ya, sorry. Ya hay bancos. Exacto, y para terminar, yo también les platico de mi escritora favorita, que es Margot Glantz. Ella también hacía genealogía. Ajá. Ella decía, la genealogía es una manera de preguntarnos de qué historias estamos hechos. Entonces, con esto terminamos el episodio número 2 y pues continúan con nosotros porque ya ven que nos extendemos. Ok. Ahorita les mando las fotos de lo que les dije del Museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el tapiz ese. Y puse inclusive unas cosas de los esos blanquitos, tiene circulitos blanquitos, y eso no me explicaron de lo que gente vino hasta la Nueva Galicia, tuvo que salir por la persecución que sufrió Fernando VII con los familiares de Manuel Godoy. Es- Entonces, como tú dices, pues digamos sobre la investigación
Me encantó este programa, te voy a decir en qué aspecto, que le estamos haciendo justicia a Manuel Godoy con todos los chismes, difamaciones y cosas que han dicho de él. Y si hay dos libros, vamos a ponerlo aquí, que aquí pues les puedo recomendar a la audiencia, que es La traición del rey de José Luis Gil Soto, La caída de Ícaro de José Antonio López Medina, ellos son mis amigos de Facebook, y también Las memorias de don Manuel Godoy, que viene de él directamente toda la historia de todo lo que sufrió, y también, obviamente, este programa. Así que síganos sintonizando, ¿verdad, Bruno? ¿Verdad, Yurice? A ver, Yurice, qué nos dirías para el próximo programa? No, pues sí lo tengo planteado, pero seguiremos con la casa de Godoy. Perfecto. Muy bien. Acompáñenos, hasta luego. Bye. Nos vemos, hasta luego.